ya lo tenemos en el teléfono justamente a quien es el flamante defensor del pueblo adjunto. Me refiero justamente a la figura del ex diputado provincial Hugo Maldonado. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial. Martín Sánchez te saluda, Hugo. Buen día, Martín, un gusto saludarte. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, exactamente, tanto tiempo, ¿eh? Pensar que en una época prácticamente eras consultado por nosotros prácticamente a diario en tu tarea legislativa y hoy por hoy, bueno, devenido a nuevamente como defensor adjunto. Hugo, te pregunto, ¿cuál va a ser tu función a partir de ahora con esta nueva designación? Bueno, mira, Martín, el proceso de elección, de dar cumplimiento a la ley que establece el funcionamiento y el mecanismo de elección del defensor del pueblo tardó un año. Y en ese año trabajé bastante con legisladores de distintas bancadas, con algunos conversando, y con otros trabajamos una reforma de la ley que rige el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. A propósito de que el defensor adjunto tenga funciones digamos, funciones específicas, por dos cuestiones, digamos. Hasta este momento era una figura casi testimonial. Entonces, si hay una designación de un cargo, esto tiene que tener funciones y carga. La carga es, en términos republicanos, rendir cuenta de lo que uno hace. Y nos pareció, y me pareció, a propósito de mi experiencia en los últimos 4 años, que era necesario que taxativamente se diga: el defensor adjunto tiene estas responsabilidades y puede cumplir estas funciones. Los últimos 4 años, de una manera contradictoria, yo tenía menos posibilidades de gestionar que cualquier ciudadano común, porque la reglamentación interna de la Defensoría decía el defensor adjunto no puede hacer nada que no quiera el defensor titular, porque no está legitimado. Y no lo podía hacer como Hugo Maldonado, como muchísimas veces hice, de ir por acciones colectivas, por derecho difuso, a reclamar que no me gustaba cómo funcionaba el servicio de energía y agua, a reclamar a propósito de una audiencia pública que no había cumplido con lo que establece la ley, o a demandar por los precios, que lo hice en otras circunstancias, pero como defensor adjunto no lo podía hacer, y no podía hacer como defensor adjunto y tampoco como ciudadano. Entonces, esto de que la ley taxativamente diga hasta dónde y qué puedo hacer, exige también de que pasado un año uno haga raya y vaya a la legislatura a decir: vengo a rendir cuentas de lo que hice este año, o que cualquier diputado pueda pedir informe, o cualquier ciudadano, pueda pedir informe a propósito de cómo voy cumpliendo o no con las funciones que establece la ley. Para eso el diputado Gutiérrez presentó un proyecto de ley, hubo un compromiso esta semana cuando se logró el consenso de los 25 votos para designarnos, de que esta reforma va a ser tratada. Esperemos que sea así, porque quiero tener responsabilidades específicas, además de poder actuar también por lo que plantea la reforma de oficio en algunas cuestiones. Preguntarte también, porque muchos de los medios y sobre todo la ciudadanía en general, porque esto lo hemos consultado desde mediados del año pasado hasta ahora, recordemos a la audiencia, hubo tanto de aquí de Resistencia como de Basail, que nos está escuchando en vivo, que hubo 41 postulantes obviamente para este cargo, y que muchos habló, y esto también lo hemos consultado a la diputada García Mud, cuando nos decía que esto lo iban a resolver justamente en el ámbito que corresponde, como es el ámbito de la legislatura. Pero aquí que muchos factores de la sociedad, sobre todo aquellos que tenían voz y voto, en su momento también el exdiputado Carlos Martínez decía que esto era una cuestión, digamos, política, y que se tenía que resolver entre las fuerzas mayoritarias políticas de la provincia para que finalmente se designe los cargos de defensor del pueblo y defensor del pueblo adjunto. ¿Vos qué crees, como ya hoy por hoy designado adjunto de la Defensoría del Pueblo? ¿Es un puesto político o tiene que ver más con
con la imparcialidad, para que se pueda dar fíjate la dualidad entre una fuerza política y la otra para resolver los temas de base precisamente de nuestro pueblo? Bueno, si el sistema es de definición parlamentaria, con una mayoría agravada como es, tiene implícito en el espíritu, digo, cuando se hizo la ley dice, va a ser designado por dentro de la Cámara de Diputados con 2/3. Eso requiere, lo que bien entendido es el negocio parlamentario. Entonces, esta vez fue costoso. Digo, si vos le preguntas a Hugo Maldonado cómo cree que tiene que ser la designación del defensor del pueblo y el defensor del pueblo adjunto, para mí tiene que ser por elección directa de los ciudadanos. Exactamente. Entonces, exactamente, comparto también lo mismo contigo. Ese es el objetivo. Hay varios legisladores que opinan en este sentido, que ahí, bueno, hay una discusión que queda en el camino, ¿no? Nosotros sostuvimos desde el sector que me propuso a mí que los organismos de control, sostenemos esto como un principio republicano, los organismos de control, y en este caso los organismos que demandan a los poderes constituidos del Estado, más las empresas que prestan servicios, que en este caso son estatales, tiene que ser de la oposición. Entonces, el camino a transitar en términos legislativos y en términos de lo que nosotros podamos aportar, como aportamos para la reforma de esta ley, o como aportamos para la reforma del Instituto de la Audiencia Pública, debemos hacerlo para mejorar. Entonces, es así como la boleta única que fue discutida hace pocos días en el Parlamento, es, digamos, es progresivo. No es que vamos para atrás, que diga, bueno, el próximo defensor del pueblo lo va a designar el gobernador, ahí vos vas para atrás. Vamos de manera progresiva y me parece que la instancia ideal es la elección de un defensor a través del voto directo. Exactamente. Ahora, lograr ese propósito, Hugo, ¿cuánto nos va a costar a los ciudadanos en las elecciones de medio término? Porque decimos que cada 2 años se renueva justamente el cargo justamente de defensor del pueblo, que estaría dentro de una lista... Cuatro. Bueno, en todo caso, ¿cuánto le costaría a la ciudadanía en su conjunto también aportar primero la información necesaria al votante, de saber sus candidatos o saber sus postulantes a Defensoría del Pueblo, tener en claro la ficha o con todo caso el legajo justamente transparente de cada uno de los postulantes, y después también el grado de formación que tenga, porque siempre también se habló que el defensor del pueblo taxativamente tiene que ser una persona que maneja las leyes, o un abogado o alguien que esté vinculado justamente a los derechos. ¿Qué opinas vos? Bueno, esto va a depender, digamos, cuando se dé el proceso de discusión en el marco de el derecho electoral. Ahí se van a fijar cuáles son las condiciones, si se va a poder participar a través de un partido, si va a poder ser de manera individual, si son boletas conjuntas o no. Hay, digamos, en la biblioteca bastante para optar. Hay parte de la biblioteca que dice no tiene que ser de manera directa porque debe ser la representación de la oposición, es decir, un sector gana la elección. Si fuera en boleta pegada, puede llevar en la misma boleta al defensor del pueblo y el defensor sería oficialista. Entonces, son temas para discutir, por eso no se pueden definir, digamos, cuando se están dando los procesos. Hubo un proyecto de ley de la diputada Cubers, que yo comparto plenamente, que la representación debe ser paritaria. Entonces hay un defensor y un adjunto, uno debe ser hombre, otro debe ser mujer, o digamos, no cumplimos lo que se está estableciendo en general en términos de participación. Entonces, el tema es que se dio en pleno proceso de discusión de la designación. Ya la próxima designación va a ser paritaria, y esto también es un avance. Así que, pero bueno, por ahora queda discutir qué vamos a hacer de aquí en adelante, el día que asumamos con el doctor Bolog nuestras responsabilidades, que espero, bueno, tenemos desafíos comunes y debemos encontrar un camino
conjunto para cumplir con los objetivos fundantes de este instituto, que es nada más y nada menos que generar derecho a donde está negado y frenar arbitrariedad. Digo, esto es tan amplio, que hay que trabajar muchísimo. Me parece que estos son los pasos que tenemos que dar, partiendo de este refrán que no se demanda, no se pide, lo que no se conoce, la tarea empieza ahí. Hacer conocer la existencia del instituto, contar para qué sirve la Defensoría del Pueblo y después la accesibilidad. Digo, vamos a hablar de la audiencia que está muy cerquita, Basaí. Es un pueblo muy cercano a la ciudad de Resistencia, pero que ya es difícil. Si no tienen acceso en Basaí a una oficina o a alguna persona para ir a demandar y a conversar a propósito de lo que cree es una demanda de derecho, tienen que tomarse un colectivo, o tiene que venir en auto, o si no, tiene que venir caminando. Entonces la accesibilidad se hace difícil. Esto es como que yo te diga, mira, sí, la oficina nuestra está en las nubes. Claro, está la oficina, sí está, pero está en las nubes. Cuando vos puedas, llegate que conversamos y generamos derecho. Exactamente. Esto me parece que son los 3 pasos esenciales para dar inicio a un funcionamiento que tenga todos los condimentos para dar cumplimiento a cuál fue el espíritu y cuáles fueron los valores fundantes del instituto. Este es un instituto que bueno, se lo conoció antes como Lobusman, que en la Argentina se empezó a discutir en la década del 70 cuando los grupos parapoliciales de la AAA empezaban a desaparecer personas y tal y cual. Ahí se empezó a discutir en el Parlamento Nacional. Después, bueno, tomó cuerpo en la década del 90 cuando las reformas constitucionales, tanto nacional y provincial, crean el instituto, que dicho sea de paso, a nivel nacional hace muchísimo tiempo no tenemos defensor del pueblo, y a mí me tocó, cuando fui diputado nacional, gestionar mucho, que poca pelota me dieron, pero siempre di fundamentos muy vinculados a decir, miren, esto es lo que puede hacer la Defensoría del Pueblo. Yo en otra oportunidad acudí a la Defensoría del Pueblo de la Nación cuando Mondino era el defensor del pueblo por el precio del gas, en una causa que me parecía harta justa, digo, porque yo decía, todo el país tiene gas natural, nosotros no tenemos que tener una tarifa diferencial. Bueno, fue una tarea larga, de mucho compromiso de Mondino y de mucha militancia nuestra, hasta que un día la presidente Fernández de Kirchner dijo, bueno, va a haber una tarifa diferencial con el precio del gas. Para mí había sido el inicio, no era todo lo que buscábamos. Digo, hasta el día de hoy paradójicamente no es un servicio público el gas en garrafa, sí el gas natural. Pero bueno, estos son los derechos que puede gestionar la Defensoría. Entonces, cuando hablo de esta manera, cuando hablo del precio del gas, cuando hablo de generar derechos para los que tenemos peores servicios, es cuando la gente empieza a entender cuál es el modo de funcionar y qué es lo que se puede hacer. Perfecto. Hugo, desde ya te agradezco este contacto telefónico. Sabemos que, bueno, seguramente otros colegas que quizás querrán conversar contigo. Hay muchos temas todavía por hablar. Sabemos que todavía no te he preguntado sobre la tarea política, tus ambiciones también políticas y demás, pero creo yo que me vas a atender el teléfono la próxima vez que te llame y así podemos charlar más ampliamente y sobre todo una vez ya en ejercicio de la Defensoría del Pueblo, charlar contigo sobre temas de derechos humanos, derecho de consumo, obviamente los hechos de corrupción que hoy por hoy nos pesa y mucho en nuestra sociedad chaqueña. Bueno, muchos temas de agenda que te comprometo al aire ya seguir desarrollándolo en la medida de tu tiempo. ¿Te parece así? Sí, me parece que ese es el modo. Yo tengo toda una cultura de estar convencido de que el funcionario público tiene que estar en contacto con los medios de comunicación a propósito de contar qué está haciendo, de reiterar para qué está y rindiendo cuentas, ¿no? Y en esto de hacer conocer las funciones de la Defensoría,
es imprescindible una alianza estratégica entre la Defensoría y los medios de comunicación, tanto tradicionales como los virtuales. Exactamente. Hugo, un fuerte abrazo, obviamente muchas bendiciones y mucha suerte en tu nuevo cargo, ¿sí? Un gusto. Un gusto. Que tenga una excelente jornada. Hasta luego. Adiós.